y la primera vez que visitamos el lugar pues nos quedamos maravillados con los árboles y la gran preocupación fue cómo poder integrar este programa en un entorno tan natural, y surge todo a partir del respeto por este lugar. El proyecto de San Simón tuvimos la oportunidad de trabajar tanto la arquitectura como los interiores, trabajando de la mano con mi socia, Anina, donde nos confiaron el desarrollo integral del proyecto. La familia es un matrimonio que tenían esta necesidad de invitar, era su deseo generar esta casa en un ambiente social que permitiera esta convivencia con todos los invitados, y a su vez requería un espacio privado. El proyecto se conforma de una gran área social, 4 cabañas de invitados, 2 conectadas y 2 separadas, y la cabaña principal para poder tener esta privacidad, poder aislarse si así lo requería. Soy Anina Schulte-Trux y fui la arquitecta de interiores del proyecto Rancho San Simón. Siempre digo que el interiorismo es como la cereza del pastel en la arquitectura. Intentamos a través de los materiales que utilizamos pues manejar un estilo natural sin llegar a usar materiales muy costosos, sino simplemente buscar elementos que se integraran bien a este proyecto boscoso. Fue importante resaltar a través de los materiales la calidez que estábamos buscando, justamente para contrarrestar el entorno frío. Nos gusta pensar mucho en los materiales que se encuentran en la localidad del proyecto. Por lo tanto, pensamos que no siempre lo más caro es lo mejor. El pino, en su forma más natural, se utilizó tanto en las vigas de los techos como en los pisos. Los pisos fueron de duela, de pino. Sin embargo, para los muebles se utilizaron cedro blanco, mayormente, igual en un acabado natural, con poro semiabierto, para evocar esta sensación natural, inclusive al tacto. El área social de este proyecto está en 2 plantas. El salón de juegos, que se ubica en el sótano, está comunicado a través de la doble altura con la sala comedor, y lo interesante es que pues, por ahí se filtra la luz natural. Como remate tienes un muro que es un librero suspendido diseñado a la medida que cubre ambas alturas, ambos espacios. Un espacio importante del proyecto es también la terraza hundida. Se concibió de esa manera, tomando en cuenta que querías vivir la vista hacia el bosque estando en el interior, de tal forma que vivieras este espacio como de otra perspectiva, siempre viendo este entorno tan natural, tan boscoso, y simplemente pues, aprovechar estas diferentes vistas. La volumetría del proyecto parte de estas formas triangulares. Es una geometría muy contundente, recta, que lo que permite es esta sensación de amplitud en estos cuartos, en donde la terraza está encima del área de dormitorios. Esto lo que crea es poder tener la vista completamente abierta sin perder esta sensación de privacidad, y que al tener estos volúmenes separados, crear un juego entre los diferentes techos, un juego que te va generando ritmo y conforme vas recorriendo el espacio y el terreno.
El mobiliario fue diseñado mayormente a la medida. Se trató de ver que fuera un estilo sobrio, con algunos elementos, digamos, escandinavos. Los tonos que se eligieron fueron tonos grises, terrosos, beige, terracotas, acentos en verde para retomar todos los colores del entorno boscoso hacia el interior. La cabaña principal, que es como el refugio de los clientes, me gusta mucho porque en pocos metros cuadrados pues tienes todo lo que necesitas realmente para pasar un fin de semana muy a gusto, independientemente de que tengas una cabaña grande, social, donde también puedes ahí albergar a tus invitados. Creo que lo que más me gusta del proyecto es el conjunto, es la relación entre los diferentes volúmenes, esta piedra volcánica que parece surgir del suelo y que es lo que genera esta privacidad en las cabañas, este juego de conjunto con la naturaleza, creo que es uno de los aciertos fundamentales del proyecto. Creo que la satisfacción más grande para nosotros es poder lograr un proyecto donde el cliente quede pues muy contento, muy satisfecho, tomando en cuenta sus deseos, sus necesidades y el entorno.